efectivo. Bueno, vamos a cambiar de tema. ¿Por qué? Bueno, pues porque el fin de semana la Secretaría de Hacienda pues publica la actualización a la tasa que se cobra de impuesto especial sobre producción y servicios, estos famosos IEPS, que incluye mercancías como cigarrillos y refrescos separados, pero también el tema de las gasolinas. Y bueno, pues esto dicen los expertos incrementaría en 28 centavos el precio de la gasolina regular y 30 centavos el precio del diésel. Y para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica a Ramsés Pech, experto justamente en temas energéticos. Ramsés, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Manuel, ¿cómo estás? Un saludo a todos en el estudio, en el auditorio, y que pasemos un feliz 2024 y todo se cumpla lo que planeamos. Que así sea, Ramsés. Oye, pues nada, a ver, explícanos en qué consiste esta situación de pues la actualización de esta tasa de que se cobra pues de impuesto especial sobre producción y servicios y qué implica para el costo de los energéticos, sobre todo de las gasolinas y el diésel. Bueno, lo que hay que dejar en claro, la semana pasada, hasta el día 31 de diciembre, teníamos un impuesto que se tenía en forma anualizada, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el año pasado dictaminó cuánto era, y hoy ya tenemos el nuevo impuesto en donde este incremento de impuestos teníamos la semana pasada hasta el 31 de diciembre, en la gasolina regular pagábamos 5.9195 centavos por cada litro. Esto significaba que no había ningún estímulo, es decir, el 100% del impuesto se estaba cobrando al consumidor. Y en esta semana, del 1 al 5 de enero, tenemos que subió hasta 6.1752. Esto es cuanto al IEPS federal que nosotros conocemos. Entonces, hoy en día tú, del día lunes al día viernes, vas a estar pagando el 100% del impuesto que se programó por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aquí hay una gran incógnita, y yo lo estaba viendo en el día de ayer y hoy en la mañana. No ha habido mucha variación cuanto al precio promedio nacional de la gasolina. Lo que sí he visto es una variación en cuanto en algunos lugares en la República Mexicana, en donde se han llegado precios por arriba de los 27, 28 pesos, y esto puede ser una circunstancia derivada posiblemente de la logística o alguna variación que hayan tenido en los costos. Aquí la gran pregunta que tenemos que hacernos, este incremento de impuestos, que es de 28 centavos más o menos para la gasolina y el diésel arriba de 30 centavos, alguien de la cadena de la venta está perdiendo. Entonces hay que ver en la semana quién fue el que hizo el ajuste, y quien hizo el ajuste, yo pienso y considero que posiblemente sea Pemex, porque como comercializa más del 80% de los productos de combustibles en este país, posiblemente él haya absorbido esta cantidad. O en su momento dado, la materia prima que se estaba teniendo hoy en día en las refinerías es más barata, o la materia prima que se utiliza, por ejemplo, en Estados Unidos bajó de precio y eso puede darnos un precio de referencia menor. El problema aquí va a ser cuánto costó la logística, y es una de las grandes incógnitas que tenemos hoy en día, en esta semana. Ahora, Ramsés, tú tienes seguramente el dato de cuánto han desembolsado las autoridades en subsidios para mantener pues medianamente estable los costos justamente de los combustibles. Sí, hasta más o menos en diciembre eran 183, tenían una diferencia como de 120 mil millones de pesos que no iban a llegar en el año pasado, que tenían programado, y esta diferencia es el estímulo. Hemos de recordar que en México, a partir de la reforma energética, ya no serán subsidios, sino lo que se llaman estímulos. Uh-huh. Lo que pasó en el 2022, sí hubo un subsidio porque el precio del barril estuvo por arriba de los $100, y esto tuvo como consecuencia que no se cobró el estímulo, pero sí se tuvo que dar un subsidio para que no subiera el precio de los combustibles tan alto como se podía observar con el cambio de precio que se tuvo. Esto es muy importante porque el erario público en esta semana va a tener una bastante cantidad de dinero, porque más o menos están recaudando en forma diaria a nivel República Mexicana por el IEPS de los combustibles entre gasolina y diésel entre 80 y 100 millones de pesos diarios. Imagínate unos 60 días que estén cobrando la totalidad del impuesto, como es del 1 al 15, bueno, tiene una buena cantidad de dinero. Ahora que sabemos que al inicio de cada año pues no hay tanto flujo de efectivo por parte de Hacienda.
Ahora, Ramsés, si no se hubieran dado estos estímulos, ¿de cuánto estaríamos hablando que estarían los precios de las gasolinas? Bueno, una de las reglas que se dice que se tiene sobre el precio de las gasolinas es que no debe estar por arriba de la inflación. Es decir, el año pasado cerramos en 4.32%, que fue el incremento. Pudiera haber incrementado esa cantidad de un solo golpe, y esto es lo que tenemos que observar esta semana. Si este incremento del impuesto va a afectar al precio del combustible, y espero que no, y lo importante aquí es que no pase nada por ese sentido. Si se está cumpliendo esta promesa de la 4T que decía o que siempre estuvieron diciendo, pues en esta administración no se van a registrar gasolinazos. No es que no vayan a haber gasolinazos, lo que son ajustes, y creo que lo que se debe dejar claro es que la fórmula dice que no se pueden subir los precios de los combustibles por arriba de la inflación, y eso se puede decir que sí se está cumpliendo porque la fórmula cabalmente está. El inconveniente ahora es que en esta primera semana, pues bueno, no hay ningún estímulo para los consumidores. Y entonces no hay que caer en alarma o en alerta, en dado caso de, vaya, no se van a registrar, vaya, incrementos considerables en los precios de los energéticos. No nos conviene, porque si no, imagínate la primera quincena de diciembre, que todos estamos regresando de tantos gastos que tuvimos este fin de año pasado. Imagínate que incrementar el precio de los combustibles, bueno, en la inflación, si cerró en 4.32 y se espera que se incremente la primera semana de la final de diciembre, imagínate cómo nos mataría. Así es. Oye, Ramsés, rápidamente también quiero tocar un tema contigo. Esto sería después de una pausa, si me lo permites. Un dato, una información que publica el día de hoy en su primera plana el periódico El Economista, y que pues lo cabecean de esta manera: un tercio de los campos petroleros licitados con Enrique Peña Nieto, la administración pasada, han sido devueltos. Pero si me permites 3 minutos y tu respuesta después de esta pausa. Con 30 minutos tiempo del centro de México, bueno, pues estamos platicando en la línea telefónica con Ramsés Pech, experto en temas energéticos. Bueno, pues ya nos comentaba Ramsés sobre este tema, ¿no?, de los estímulos fiscales que le quitaron al precio de las gasolinas, y bueno, en cuánto estarían pues incrementándose. Dice, bueno, pues no pueden ir más allá de la inflación. No se puede dar un gasolinazo como comúnmente pues se menciona. Otro de los temas que le comentaba a Ramsés, que bueno, pues es importante también analizar, pues es este que publica el día de hoy el periódico El Economista en su primera plana, y en donde dice que la tercera parte de los contratos petroleros otorgados en la administración pasada, en la de Enrique Peña Nieto, un total de 38 de los 111 bloques adjudicados, ha sido devuelta total o parcialmente por las empresas al Estado. Estas renuncias, dice el periódico El Economista, suman un total de 42.958 kilómetros cuadrados, superficie que es 23% de los 184.000 kilómetros cuadrados adjudicados, y de estas renuncias un total de 24 campos han sido devueltos en su totalidad, con lo que al llegar a diciembre del año pasado, del 2023, bueno, pues quedan solamente 88 contratos de exploración y producción de hidrocarburos en México. Ramsés, ¿cómo ves esta información? Bueno, esto lo importante, y creo que lo preocupante aquí va a ser que de esos 111 contratos adjudicados y 38 del total de la administración pasada, lo que estamos viendo, de acuerdo a los datos, es que hay una gran incertidumbre, sobre todo en la información geológica, y esto creo que las empresas vieron, sobre todo en los de aguas profundas, que actualmente no es tan redituable, porque tiene que tener una maduración los de aguas profundas dependiendo del área que te están dando, y en México en aguas profundas estamos en la fase de exploración. Esto llevaría un periodo de maduración entre 8 hasta 12 años para tener la primera producción y sobre todo tener la infraestructura necesaria, ya que en México en aguas profundas no existe la infraestructura y tenemos que utilizar ciertos tipos de barcos que puedan tener el almacenamiento si es que hubiese una producción. El otro lado tenemos aguas someras y en la parte terrestre. ¿Qué significa esto? Que en México, acuérdense que tenemos la producción, y esto es dato de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público también en el presupuesto de este año y las proyecciones que hicieron, es que hay
producción de privados y producción de Pemex. Hoy en día Pemex, y esto es muy importante, hay un gran inconveniente porque estuve revisando los datos hasta mes de noviembre de la parte de refinación. Y en la parte de refinación ahorita están cambiando la cantidad de crudo que están entrando, es decir, están metiendo una mayor cantidad de crudo ligero que pesado. Eso significa que están tratando de hacer la conversión de la refinería hasta que saque una mayor cantidad, por así decirlo, de gasolina y una menor cantidad de combustible, pero no les está ayudando todo esto. ¿Qué tiene que ver todo esto con la entrega de los contratos? Que si no hay una producción adicional que Pemex pueda tener y la producción de Pemex se está contrayendo, la única que podría solventar e incrementar o mantener la producción es la de los contratos de los privados. Muchos de los contratos de los privados, ya algunos ya están produciendo en aguas someras, en otros en la parte terrestre, tanto condensados como gas y crudo, pero no es el suficiente. Aquí la pregunta que tendríamos que realizarnos, y esto es muy importante, es si a Pemex le reduces el presupuesto, sobre todo la inversión en los campos de aguas, en la parte terrestre, someras y profundas, ¿qué vamos a hacer si Pemex no va a tener la misma cantidad de dinero? Y quiero hacer aquí un paréntesis, Juan Manuel, si me lo permites. Ahorita te acuerdas la semana pasada del decreto de la planta de hidrógeno, en donde se está haciendo la expropiación y la ocupación temporal. Este es un gran problema porque con esto también estos tipos de contratos que se están devolviendo, significa que la Comisión Federal de Electricidad y Pemex ahora tienen que poner en las cláusulas de salida o de recesión, especificar cuál va a ser el mecanismo en el caso que la nación diga que es una de uso público o de interés público, alguna obra que algún inversionista haya realizado con Pemex o la Comisión Federal de Electricidad. Ya leí el contrato, ya lo pude revisar este fin de semana, y hay las cláusulas de salida y hay un incumplimiento por parte de Pemex y tiene que pagar una cantidad de dinero. El contrato que tenía la empresa que tenía la producción de hidrógeno estaba dividido en un comodato de un terreno, en la operación de la planta de hidrógeno y la entrega de hidrógeno. Pero esto es un contrato mercantil entre dos particulares. Aquí el inconveniente es que entra el gobierno y hace la expropiación, y eso es un gran inconveniente, sobre todo te lo voy a decir así, para el nearshoring, para el sector energético y para el sector de infraestructura, porque ahora tiene que haber una cláusula en todos estos rubros donde el gobierno intervenga en licitaciones públicas, adjudicaciones o como quiera contratar, lo que no puede hacer el gobierno, una cláusula que debe de decir, en caso que se necesite hacer una expropiación o una ocupación temporal, este sería el mecanismo. Y como sabemos que los contratos de Pemex y CFE están bajo la ley mercantil, hay que ver cómo aplica la ley mercantil, y este es un gran problema, y esto lo quiero juntar con los contratos que se tienen hoy de los 111 contratos que tenemos hoy en día. Hay que tener mucho cuidado porque jugar con expropiación o el uso temporal de algo privado es muy complicado. Le mete ruido innecesario al tema financiero y sobre todo de Petróleos Mexicanos esta expropiación, Ramsés. Sí le mete, porque cuando tú haces una licitación con Pemex hay cláusulas de salida, hay cláusulas de recesión, y en el contrato de hidrógeno dice que la compañía, si el contrato se termina anticipadamente, hay que pagarle la diferencia de los tiempos de la renta de la planta, todo lo que hizo la inversión, y hay una cláusula que dice que la empresa puede sacar o quitar todo lo que construyó en superficie, y lo que está en el subsuelo, por ejemplo, ductos o algo, se le tiene que pagar. Aquí es un gran problema. La pregunta es, ¿Pemex tiene el dinero? Porque vi en la Secretaría de Crédito Público, no vi el dinero, no veo cómo lo va a pagar, y la pregunta es, ¿cuál fue la justificación para cancelar este contrato? Y la pregunta sería, si fue por el precio, hay que ver si van a igualar Pemex la operación del posto y los costos de la planta de hidrógeno. Pero deja un precedente que a mí no me gusta, porque en los contratos ahora, en las juntas de declaraciones, tengo que decir, en el caso que me expropien o me quiten esto, ¿cómo aplican? Ahí se queda pues en entredicha la seguridad jurídica, ¿no? Que necesitan las empresas, como tú comentabas, bueno, el tema del nearshoring, pues van a pensársela dos veces, ¿no? Porque lo que argumenta el gobierno federal es que, bueno, esta expropiación se dio por cuestiones de utilidad pública. ¿Qué es utilidad pública? Bueno, la utilidad pública es cuando un bien es necesario para hacer la continuidad de un trabajo, un proceso o la cuestión económica. Es lo que reza la ley.
Pero imagínate en un tren interoceánico que te den un terreno acomodado, construyes y todo, y después de 5 años te dicen, ¿sabes qué? Es de utilidad pública, devuélvemelo. Y todo lo que invertiste te voy a dar un avalúo, pero el avalúo te lo va a dar el propio gobierno. La pregunta es, ¿qué certidumbre tengo yo que me paguen lo que es correcto? Claro. Sí, pues esa es la situación que complica aún más pues este tema de las finanzas de Petróleos Mexicanos y las finanzas nacionales, Ramsés. Eso sí, y creo que es un precedente que creo que nos vuelve un poco incapaz para hacer negocios con el mundo, y la realidad es que tenemos que tener mucho cuidado cuando utilizamos la expropiación o lo que llamamos nosotros utilidad pública. Hay que tener mucho cuidado con ese término. Perfecto, Ramsés, pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada esta mañana. Gracias, que tengan un buen día y que tengamos un buen 2024. Gracias, igualmente un fuerte abrazo, Ramsés Pech, experto en temas energéticos. Bueno, le comento antes